Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Claudia Peralta del Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en este programa Hablemos de Inclusión y que estamos muy contentos de poder compartir el día de hoy con nuestro invitado especial, Paul Andrade, desde Ecuador. Bienvenido, nos da muchísimo gusto y vamos a estar platicando sobre la gestión y planificación de los destinos, por qué deberíamos trabajar y pensar en la accesibilidad, qué beneficios tiene y muchísimas cosas más. Antes de empezar, le doy también la bienvenida a Omar Velasco, nuestro intérprete, y vamos a presentar a Paul. El Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo te invita al programa Hablemos de Inclusión, Gestión y Planificación de Destinos Accesibles. Miércoles 27 de enero, 18 horas, Ciudad de México. Entrevista con expertos en turismo inclusivo. ¿Dónde lo veo? A través de nuestro Facebook y canal de YouTube, Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Streaming 3. Hablemos de inclusión. ¿Por qué es importante planificar y gestionar la accesibilidad en destinos turísticos? ¿Quién es nuestro experto? Claudia Peralta entrevista a Paul Andrade. Desde Ecuador, Paul Andrade es ingeniero en turismo. Tiene un diplomado en política y gestión estratégica del turismo accesible, máster en planificación y gestión sostenible del turismo, director, consultor, proyectista y gestor de turismo accesible en Cuenca, Ecuador, y miembro del grupo de expertos en turismo inclusivo. Transversalizar el turismo accesible es nuestro reto. Planificar, programar y proyectar los territorios hasta dar la misma oportunidad a todos. Mientras más turismo accesible e inclusivo junto al turismo social, garantizaremos un turismo para todos. Paul Andrade. Contaremos con intérprete de lengua de señas mexicana. Te esperamos, Instituto Iberoamericano de Turismo Inclusivo. Pues bienvenido, ahora sí, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias a todo tu equipo por toda esta planificación que tienen. Hablemos de inclusión. Creo que es un tema bastante bueno de hablar, algo que se tiene que ya dinamizar mucho más en nuestro sector, mucho más ahora que estamos sufriendo esta pandemia, pues tenemos que considerar ya muchas otras cosas. Y uno de ellos es la accesibilidad, es justamente esta inclusión que estamos buscando, aplicar justamente el diseño universal para nosotros poder gestionar justamente destinos turísticos y podamos garantizar justamente que el turismo sea para todos. Exactamente. Pues antes de comenzar, me gustaría que nos platicaras un poco de dónde eres, porque aquí habemos muchos viajeros y queremos ir a conocer. ¿En dónde te ubicas? ¿Qué lugares hay? Algo cuéntanos para animarnos a viajar en cuanto se pueda. Claro que sí, Claudia. Bueno, mi nombre es Paul Andrade, como ya me mencionaron en el video. Soy oriundo de la ciudad de Cuenca, aquí en Ecuador. Estamos ubicados aproximadamente a la parte sur central, en la sierra de nuestro país. Por lo general, nosotros hemos venido trabajando durante mucho tiempo junto a la red Turismo Accesible del Ecuador y un emprendimiento propio que tengo que es Turismo Accesible Cuenca, en el cual estamos gestionando justamente este tipo de acciones referentes a la accesibilidad, pero aplicada justamente a los destinos turísticos. Nos dedicamos principalmente a eso. Además de esto, damos talleres, también estamos en varios proyectos en los cuales estamos aplicando la accesibilidad hacia toda la cadena de valor del turismo accesible, considerando justamente hoteles, restaurantes y todo. Y estamos tratando justamente de crear esa inclusión. La ciudad de Cuenca es una ciudad completamente hermosa, es una de las mejores ciudades latinoamericanas, me atrevo a decirlo. Somos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, por lo cual se pueden imaginar, tenemos varias iglesias, tenemos varios museos, casas coloniales de la época republicana, etcétera, una gran mezcolanza, pero que nos ha ayudado bastante a potencializar nuestro
se puede decir, el turismo dentro no solamente del país, sino posicionarnos. Pero sobre todo, estamos nosotros trabajando, realizando varios proyectos en los cuales se tenga que cambiar ya este modelo del turismo masivo hacia un turismo un poco más responsable, hacia un turismo más inclusivo principalmente. Eso les pudiese comentar. Justamente desde Turismo Accesible Cuenca estamos tratando de hacer este tipo de acciones, limitados obviamente por el tema de la pandemia, pero estamos dándole justamente hacia esa temática. Excelente. ¿Por qué entraste en temas de accesibilidad e inclusión? ¿Qué fue lo que te llevó a estar en estos temas? Bueno, Claudia, justamente referente a eso, bueno, puedo decirlo que esto empezó desde mi tesis de pregrado. Habíamos justamente hablado con algunos profesores, con algunos compañeros, habíamos hecho varias cosas y siempre al momento de realizar la tesis viene esta cuestión de qué es lo que voy a hacer. Sin embargo, un día, justo antes de yo empezar con este proceso, mientras estaba cursando la universidad, visitamos con mi sobrina y con mi cuñada en un museo dentro de la ciudad de Cuenca. Pero al visitar este museo, nosotros nos dimos cuenta y decíamos, pues bueno, bueno, mi cuñada y mi sobrina son personas con discapacidad auditiva, tenía que mencionarlo. Y pues al momento de nosotros entrar a este museo, nosotros vimos que la oferta justamente del museo no era inclusiva. Si tal vez había la típica rampa que está ya en las políticas públicas de aquí, de todo el país, había la típica rampa, había todo, pero claro, eso no es toda la accesibilidad que se tiene en un lugar. Entonces, desde ahí me vino justamente este interés hacia el turismo accesible. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con mis conocimientos? ¿Qué es lo que puedo hacer yo para que el turismo se pueda garantizar justamente a personas como mi cuñada y mi sobrina? En este caso, yo tomé la batuta en este tema, justo en este museo, y pues dije, voy a tratar de hacerlo. Hice una tesis de pregrado en la cual propongo una especie de modelo, una guía aplicada a personas con discapacidad auditiva. Y sobre todo que se utilice muchas más estrategias. De hecho, la tesis está titulada como Estrategias de Mediación Turística para la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva en este museo. Entonces, hicimos una investigación, se trató de trabajar con las personas con discapacidad, obviamente, eso es algo fundamental dentro de este sector, y pues decidimos realizar estas estrategias. Fue una tesis que me dio mucha enseñanza y sobre todo creo que el interés, la empatía y sobre todo el amor al trabajarle al turismo accesible. Y en este caso partió desde ahí. Luego de esto tuve la oportunidad de participar en varios congresos, etcétera, y surgió también la oportunidad de cursar un diplomado en política y gestión estratégica del turismo accesible en Argentina, en la Universidad de Quilmes, y pude tener ya los conocimientos, creo que un poco más claros, creo que un poco más técnicos, un poco más avanzado, obviamente, y pues desde aquí partió ya, obviamente, esta iniciativa que se puede decir que como un proyecto final del diplomado, tuve esta iniciativa de realizar mi propio emprendimiento, que es Turismo Accesible Cuenca, Ecuador, y con esto hemos empezado a realizar muchas más cosas, sobre todo la investigación. Y aparte de la investigación, también hemos realizado algunos circuitos, algunas rutas, tratando de hacer ya operación turística dentro de la ciudad, pero ya para personas con discapacidades. Y bueno, no solo personas con discapacidades en sí, para todo tipo de personas, personas con restricciones, etcétera, tratando de hacer justamente una oferta inclusiva. La ciudad de Cuenca, al ser justamente patrimonial, ha tenido un gran problema al momento de adaptar los espacios, sobre todo el espacio público. Pero ha habido avances, hemos identificado varios circuitos que pueden ser utilizados, hemos identificado también varias otras ofertas, varios hoteles, restaurantes que están justamente dentro de la cadena de valor. Y desde ahí he venido trabajando bastante en la temática, hemos dado varios foros, junto a Claudia mismo hemos participado en varios congresos, en varias acciones que se han realizado en Latinoamérica y pues hemos dado justamente la motivación para que otras personas también tengan este interés. Me ha parecido muy bueno que aquí en mi ciudad, desde la universidad, desde la academia, ya se está tomando también acciones desde otros compañeros, otros futuros colegas que están realizando sus tesis, están realizando ya tesis que van enfocadas al turismo accesible. Justo ahora
para febrero que se publica la nueva edición de la revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo. También estamos trabajando con un compañero que hizo una tesis también referente al turismo accesible y al ciclismo adaptado aquí en la ciudad. Entonces, hemos venido justamente haciendo eso, hemos venido asesorando, hemos venido tratando de generar justamente esta oferta inclusiva. Súper interesante. Hay varios comentarios que me gustaría resaltar. Uno es que muchas veces pensamos en la accesibilidad, pensando en la discapacidad física, en la discapacidad motriz. Entonces pensamos que son únicamente rampas, pero hay otros tipos de discapacidades que tienen otro tipo de necesidades. Y en ese sentido, mencionaste la discapacidad auditiva. Por cierto, sí hay por aquí personas sordas que estén siguiendo esta transmisión. Los invitamos a que contesten una encuesta que estamos aplicando porque queremos conocer cuáles son sus necesidades. Aquí las vamos a poner ahorita la liga para que nos ayuden a contestarla. Y estamos trabajando en un boletín con el Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo para poder difundir y los que trabajamos en turismo nos enteremos de viva voz de ustedes qué es lo que requieren. Y en ese sentido me llamó mucho la atención la guía de la que comentaste. Platícanos un poco más de esta guía. Bueno, principalmente lo que se realizó eran varias estrategias que vayan enfocadas justamente a la mediación turística. ¿Qué es la mediación? La mediación es justamente un tipo de guianza, podría decirlo, pero que no es una guianza. Lo típico de un guía de turismo es aprenderse un guión, caminar por los lugares, esto es así, y eso es lo que se trata la guía. Pero la mediación ha venido en los últimos años ya posicionándose un poco más, en donde se realizan nuevas actividades, una nueva forma de enseñanza sobre el arte, sobre la cultura, sobre el turismo. Entonces, lo que se trató fue justamente eso. Hablaríamos que el generar, por ejemplo, un congreso que esté enfocado a personas con discapacidad auditiva, personas con algún otro tipo de discapacidad, pero referente justamente al turismo que se pueda generar, hablaríamos que eso también es parte ya de la mediación. Muy aparte de esto, tenemos también otras estrategias como son el utilizar las guías en lengua de señas mediante pantallas dentro de los museos. También, bueno, los resultados de esta investigación fue claro, creo yo. Las personas con discapacidad auditiva lo único que desean es que un intérprete de lengua de señas esté dentro del museo y pueda disfrutar de la mejor forma. Pero claro, esto también nos llevó a una segunda opción que obviamente por el tema de costos, un museo no puede contratar al tiempo completo un intérprete. Entonces decíamos, pues bueno, ¿cuál sería la alternativa en este sentido? Y las personas con discapacidad auditiva fueron muy claras y decían, pues bueno, si es que hay algo que nos ayude como una especie de guía, sea escrita o no, pues sería de gran ayuda. Creo que esto depende mucho del público que nosotros manejemos, porque las personas con discapacidad auditiva viven también su mundo, viven también tienen una manera de pensar muy diferente a la de nosotros, pero a este punto fue muy bueno poder considerar su opinión para qué es lo que nosotros podemos hacer. En el caso de la ciudad de Cuenca, trabajamos con la Asociación de Personas Sordas de la SUAY y ellos nos dijeron que esta guía tiene que estar enfocada justamente a ellos, pero bajo un lenguaje totalmente simplificado en el cual ellos puedan entender todo y puedan hacerlo de la manera más autónoma posible. No querían guías, no querían absolutamente nada, hablando de personas que guíen, sino que si se les da un texto que ellos puedan seguir y puedan autoeducarse, sería excelente. Obviamente, aparte del intérprete de lengua de señas. Entonces, por ese lado fuimos, realizamos esta guía con mis profesores, con mis tutores, y pues fueron unos resultados muy buenos. Las personas con discapacidad auditiva sí se emocionaron, pudieron aprender mucho de este museo, hicimos una validación inclusive en la cual ellos decían, pues esto me parece bastante, bastante bueno. Claro, debe haber una persona, el mediador, que justamente pueda realizar las actividades para ellos tratar de entender de una mejor manera. Y por eso se ha posicionado bastante ya la mediación aquí en nuestra ciudad al menos. Y bajo este sentido es lo que nosotros hemos dado justamente esta opción hacia las personas con discapacidad auditiva,
que a la final tendríamos que evaluar si dio o no el resultado esperado, pero al menos en la validación se pudo definir que sí es algo totalmente viable. Creo que son pequeñas acciones, ¿no? Antes de esto yo no tenía tal vez un criterio técnico como fue ya que me den en el diplomado, pero al menos estas pequeñas acciones que nosotros queríamos crear un poco más de accesibilidad a la comunicación, pues fueron muy buenas y eso fue algo que a mí me satisfació, me satisfizo bastante, entonces estoy totalmente contento justamente con estos resultados. Si a la final les sirve justamente a las personas con discapacidad, eso sería justamente el objetivo, que en verdad ellos puedan aprender también y puedan llegar a un museo y no tengan que encontrarse con muchas más barreras de las que ya tenemos en todos los lugares, ¿no? Claro que sí. Cuéntanos, Paul, ¿a qué le llamamos planificación turística, planificación estratégica? ¿A qué le llamamos con estos términos? Bueno, al referirnos de la planificación, en este tema hay algo muy interesante porque esto es una especie de cohesión entre tres factores principales. En primer lugar, el territorio que nosotros vamos a trabajar. En segundo lugar, la misma sociedad. Y en tercer lugar, la ciudad. Hablaríamos que la diferencia entre territorio y ciudad es que la ciudad es justamente este lugar en donde nosotros tenemos la actividad económica, tenemos la actividad social, etcétera, un montón de factores que pueden medir justamente una ciudad. Y con el territorio, pues obviamente el lugar delimitado al cual nosotros vamos a trabajar. La diferencia principal, yo creo que sería que el territorio puede ser un poco más amplio de lo que sería una ciudad. Pero bajo todo esto es que a la mitad de estos dos factores nosotros tenemos justamente una sociedad a la cual nosotros vamos a responder. Entonces, bajo todo esto, ¿qué es la planificación en sí? La planificación es una herramienta que nos ayuda justamente a nosotros crear varias estrategias, a nosotros crear varios proyectos, varios programas en los cuales nosotros creemos accesibilidad para una persona, ya hablando justamente de una planificación de turismo accesible. En una planificación general, pues sabemos que está la competitividad turística, está la parte económica y toda la cadena de valor que nosotros tenemos, ¿no? Hablando ya específicamente del turismo accesible, pues aquí la planificación tiene que ir enfocada justamente a la cadena de valor de la accesibilidad. Es decir, que tendríamos ya que ver los hoteles, los restaurantes, las excursiones, etcétera. Entonces, la planificación lo que nos ayuda es justamente a desarrollar esos objetivos que nosotros queremos tener a un corto, mediano o largo plazo. En este caso hay varias planificaciones a nivel mundial, varios modelos que se han realizado, pero creo que la planificación típica, que hay varias publicaciones sobre esto, pues se refiere justamente a eso, al nosotros poder tener un modelo el cual nosotros podamos seguir y podamos tener un resultado, pero real. Estas herramientas justamente nos sirven para nosotros tener un turismo más organizado, nosotros poder estudiar justamente el turismo, cómo funciona dentro de una ciudad, cómo funciona dentro del territorio y cómo esta planificación puede ayudar justamente a la sociedad. ¿Y a qué niveles se aplica esta planificación ya relacionándolo con la accesibilidad en el turismo? ¿Ya? Bueno, con respecto a esto, los niveles que se aplican justamente en lo referente a la planificación, tenemos varias escalas, ¿no? Podemos hacerlo en escala regional internacional, también podemos hacerlo a escala nacional, a escala regional, pero que sea interna de un país, o lo que sería más prudente hacerlo a una escala local. En este caso, poniendo el ejemplo de mi ciudad, la ciudad de Cuenca, si nosotros quisiéramos justamente este tema de la planificación, pero con respecto a la accesibilidad, tomaríamos en cuenta justamente el tema de hacerlo de manera local. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos características que no se repiten en muchos otros lugares. Hablaríamos que aquí en mi país, por ejemplo, tiene 4 regiones que son totalmente diferentes. La una es la costa, la otra es la sierra, la Amazonía, Galápagos. Entonces, nosotros en la ciudad de Cuenca tenemos nuestras características principales, como les había mencionado al inicio de la charla. Somos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, claro, nosotros al momento de trabajar en una planificación,
dentro de la ciudad de Cuenca. Tendríamos que empezar justamente desde ahí, desde lo que nosotros ofrecemos, cuál es nuestra oferta, cuál es nuestra demanda, diagnosticar absolutamente todo, cómo funciona el turismo dentro de la ciudad y con base en esto nosotros poder trabajar. Ahora, aparte de esto, para nosotros poder formular objetivos que vayan referentes a un plan estratégico de turismo accesible, nosotros aparte de hacer una evaluación, nosotros tenemos que sacar también un árbol de problemas en el cual nosotros podamos definir los objetivos reales que nosotros vamos a perseguir justamente dentro de esta planificación. Entonces, ¿cómo se integra ya la accesibilidad dentro de la planificación turística? En primer lugar, haciendo el diagnóstico. Creo que es una de las herramientas más prudentes al inicio de una planificación. Estos diagnósticos cabe recalcar que tienen que ser totalmente participativos. Esto no es a dedo, esto no es nada demagógico. Esto tiene que ser participativo en su totalidad. Tienen que participar las personas con discapacidades, tienen que ser ellos los que tomen inclusive la batuta para que ellos puedan dar muchas mejores estrategias de lo que los demás pudiesen dar. Eh, y en base a estos diagnósticos, pues obviamente después de ver los problemas que nosotros tengamos, tanto en el entorno urbano, tanto en toda la cadena de valor de la accesibilidad, en base a todo eso nosotros poder formular lo que nosotros esperamos hacer. Por lo general las planificaciones se toman en cuenta para unos 4 o 5 años, a veces un poco más a largo plazo, son planificaciones un poco más largas. Pero claro, la planificación justamente va enfocada en ese sentido. Ahora, cabe mencionar también, creo que es un grave problema latinoamericano y no me gusta hablar mucho de los problemas, pero creo que es algo muy importante decirlo también. Muchas de las planificaciones que se realizan, por lo general quedan en el papel y listo. Entonces, ese es un grave problema que nosotros tendríamos que, no solamente aquí en la ciudad de Cuenca, no solamente en el Ecuador, tendríamos nosotros que sacarnos ese chip de que quede en papel y gracias. Las planificaciones tienen que ser aplicables, o sea, la persona que va a tomar las riendas de esta planificación, pues simplemente tiene que seguir los pasos, hacer las cosas que se dicen en un plan y pues evaluar justamente si es que se ha cumplido o no se ha cumplido. Y en una segunda oportunidad, que como les digo, por lo general la planificación se da de 1 a 4 años, a 5 años, al final, después de evaluar si no se ha cumplido algo o algo todavía sigue en el proceso, pues continuarla o realizar una nueva planificación que vaya justamente acorde a estos objetivos que se han planteado. Eh, Depende mucho la temática, creo yo. En el caso de los planes de turismo accesible, esto es enfocado justamente a crear turismo accesible, a crear una nueva oferta en una ciudad. No se enfoca justamente a lo que quieran los políticos, no se enfoca a lo que quieran empresarios, sino se enfoca ya a un bien común, que sería la sociedad en este caso. ¿Y por qué es importante planificar y aprovechando quiénes tienen que sumarse para planificar? Porque probablemente vamos a suponer que a mí me interesa mucho trabajar la planificación en mi destino, pero tengo que depender también de muchos otros actores. ¿Quién más se tiene que unir para trabajar en la planificación? Bueno, por lo general la planificación se realiza desde los municipios, ¿no? Ellos son los que tienen la competencia, ellos son los encargados de realizar esto. Entonces, al momento de ellos realizar esto, obviamente por un tema más que político, creo que por un tema ciudadano de sociedad, tienen que estar la mayoría de gente enfocada justamente a hacer una planificación participativa. En este caso hablaríamos que van los empresarios de los hoteles, de los restaurantes, de toda la cadena que nosotros podamos, que ellos puedan integrarse. Pero mucho más de ello tenemos también dentro de la sociedad a personas con discapacidades, a personas con algún tipo de restricción. Entonces, en este caso, dentro del diagnóstico debería también ir justamente ese tipo de opiniones, ese tipo de medición cuantitativa, cualitativa. Hablaríamos de personas embarazadas, cuántas personas embarazadas van por el centro histórico, cuántas personas de la tercera edad tienen alguna dificultad inclusive para cruzar una calle. Cuántas personas con discapacidad, el tema de la discapacidad, pero referente a la comunicación, como son las personas con discapacidad auditiva, etcétera. Entonces, aquí viene un tema
que más que todo tiene que ser participativo, pero enfocado a varios públicos de la sociedad. Hablaríamos que inclusive aquí entraría ya el tema de cultura, los empresarios, los señores que están a cargo de las iglesias, los que están a cargo de todas las áreas históricas, del mismo espacio público. Es decir, que no sea solo una planificación realizada desde la entidad pública, sino que sea una planificación realizada de manera participativa por todas las personas que se pueda abarcar dentro de esta planificación. Bueno, herramientas creo que hay muchas, en estos casos tenemos las encuestas, las entrevistas, tenemos muchas otras metodologías que pueden ir justamente para tener una percepción real de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante justamente planificar? Pues es por eso, porque perseguimos justamente un objetivo en el cual nosotros tengamos la oportunidad de cumplir cosas que desde antes no se hizo. Mejorar justamente ya las cuestiones clave de una ciudad que tal vez se ha vuelto inaccesible o que tal vez existen muchas más barreras, tratar de quitar justamente estas barreras. No se puede decir que al realizar una planificación, pues bueno, acabamos la planificación y al día siguiente todo cambia. Esto no es así, esto es un tema bastante amplio, referente también al tiempo. Entonces, eh, poco a poco se pueden ir consiguiendo estos objetivos, poco a poco se puede ir realizando justamente estas pequeñas acciones. Por lo general, la planificación tiene, aparte de los objetivos, tiene justamente esto de programar y proyectar como un pequeño subnivel de lo que es la planificación. Al momento de programar, pues claro, tendríamos un programa que se enfoque a personas con discapacidad auditiva, un programa que se enfoque a personas con discapacidad motriz, etcétera. En el caso de una persona con discapacidad auditiva, pues este programa tendría varios proyectos, como el proyecto que les conté sobre el museo, sobre algún otro proyecto que vaya enfocado a las iglesias, sobre otro proyecto que vaya enfocado a la comunicación en general de todo el municipio, o que se tenga, o en el caso de personas con discapacidad visual, se pueda dar facilidad con pisos podotáctiles, puede ser otro de los proyectos, puede ser también otro de los proyectos, tener espacios, no sé, me imagino para personas con discapacidad motriz puedan bajar en sus propios autos, que sea de la manera más autónoma posible, buscar justamente ese tipo de objetivos. Alguna vez, conversando con un profesor, yo le decía, al inicio de mis estudios, le decía, pues bueno, ¿tienes algún tipo de formato de cómo planificar, de cómo nosotros podemos armar un documento y decir, pues aquí está la planificación, tratar de no copiar y pegar, sino tratar de tener un formato específico? Me dijo Paul, la planificación no es así. La planificación depende mucho del territorio en el que trabajas. Y aparte del territorio en el que trabajas, depende mucho de tu imaginación, pero aparte de la imaginación, tener esperar resultados reales. Entonces, esto depende mucho de los planificadores, también tener una pequeña iniciativa, ¿no? Tener varios conocimientos claros, ¿no? No estoy diciendo que solamente saber de turismo accesible y punto. Aquí viene un tema antropológico, viene un tema cultural, muchas de las veces hasta un tema religioso, un tema arquitectónico, de espacios públicos, de movilidad sostenible, de turismo sostenible, turismo responsable. Entonces, el equipo planificador justamente tiene que ser eso. Un equipo multidisciplinario que pueda generar estrategias, pero que sean reales, estrategias que sean, que valgan la pena en realidad. Ya nos comentaste por qué es importante planificar, pero me gustaría conocer todavía un poco más por qué es importante planificar para el turismo accesible, para la accesibilidad en general y también a quién beneficia, porque muchas veces pensamos accesibilidad, personas con discapacidad. ¿A quién beneficia esta planificación? Bueno, claro que sí, la planificación por lo general beneficia a todos en la sociedad, pero esto teóricamente, ¿no? Dependiendo de quién es la persona que planifique o dependiendo de quién es la persona que esté a cargo de este tipo de acciones,
Pero con respecto a esto, hablaríamos que para una planificación de turismo accesible, un plan de turismo accesible dentro de una ciudad, este plan tiene que ir enfocado como beneficiarios reales la sociedad en general. Ese es tal vez el plus del turismo accesible, que nosotros no es que nos enfocamos en un solo público, y esto se ha confundido bastante tiempo de que el turismo inclusivo, el turismo accesible, es únicamente para personas con discapacidad, y no es así. Como les había mencionado, aquí también entra el tema de las personas con restricciones, entra todo tipo de público, como personas de la tercera edad, hablaríamos aquí también de niños, alguna vez inclusive hablando con una arquitecta experta en diseño universal, me decía, si nosotros planificamos una obra, que la obra sea hecha con niños y con personas adultos mayores, se puede llegar a tener muchos mejores resultados. ¿Por qué razón? Pues porque el niño corre, el niño se cae, el niño escucha, el niño olfatea, el niño está que toca todas las cosas, eh, y los espacios tienen que ser totalmente reales, y de igual forma para una persona de la tercera edad, y que deban tener los espacios adecuados, un espacio también de descanso, no solamente es como los niños que ellos juegan y nunca se cansan, ¿no? Pero también están los adultos mayores que ellos también tienen su espacio para descansar, o personas con discapacidades que en este caso tendrían nuevas, bueno, no nuevos, tal vez otros tipos de sensaciones, una persona con discapacidad auditiva, una persona con ceguera, obviamente van a tener otro tipo de sensación a lo que nosotros tendríamos. Y claro, esto me gustaría nombrar a Sandrita Esparza, obviamente, que ella fue quien nos ha motivado también bastante a nosotros construir espacios aquí para que sean inclusivos, un espacio que en verdad sirva para todos, ¿no? Eh, Justamente este tema del por qué es importante planificar, yo creo que más que todo tiene que ver con el tema de mantener un orden. Nosotros, por lo general, llegamos al sector turístico y pues, ok, salimos al mercado y pues vamos a hacer una ruta turística, vamos a hacer un circuito, vamos a hacer una excursión a tal lugar, pero muchas de las veces no nos ponemos a pensar si las personas que nos reciben quieren o no ser turísticos, si las personas que nos reciben les molesta o no tal vez tener estas acciones. Eh, es un tema bastante amplio que se tiene que manejar porque el beneficio obviamente va para todos, ¿no? Pero justamente llevar este orden, llevar esta, como lo dice la misma palabra, llevar este plan, ese es más que todo el reto, más que todo el reto de nosotros poder generar acciones, pero que sean reales. Entonces aquí la mejora no sería solamente un tema arquitectónico, como les mencionaba, aquí sería ya un tema más de llevar muchas temáticas, de llevar muchas otras estrategias que vayan enfocadas a varias temáticas y que puedan justamente generar una cohesión social. Hablaríamos también, como estaba una de las frases que tengo yo, que es aplicar también el turismo social. Hay muchas personas que no tienen tal vez los recursos para viajar o realizar una especie de turismo masivo, o tal vez estar en una ciudad y gastar, hacer el gasto turístico, como se dice. Entonces, este tema también va por ahí. Si nosotros vamos a generar turismo inclusivo, pues que sea en verdad para todos. Entonces, aquí también hablaríamos que personas en condiciones de pobreza puedan también disfrutar de la oferta turística. Hay varias investigaciones. Aquí en la ciudad de Cuenca se está realizando una en la cual estoy participando. Estamos sacando un libro sobre turismo inclusivo desde la perspectiva social. Y los resultados no puedo decir que sean graves, ¿no? Pero son reales, en el cual personas en condiciones de pobreza eh, creen que tal vez hacer turismo es ir a visitar la catedral, o que simplemente es ir al Parque Calderón, bueno, aquí el Parque Central de la ciudad, ir al Parque Calderón y, y simplemente visitar, tomarse una fotito ahí, y eso para ellos es turismo, cuando claro, la OMT nos dice un concepto totalmente diferente, ¿no? Entonces, todo este tema, ¿no? Va para que todas las personas puedan tener una cohesión social dentro de un territorio específico.
En este caso, creo que la planificación ayuda mucho, a más de llevar este orden, a crear política pública, una política pública real, que sea participativa y que tenga grandes beneficios, pero para todos en la sociedad. Hablaríamos que depende mucho de la temática, pues vamos con el tema arquitectónico, vamos a cambiar algún tipo de rampa, vamos a cambiar algún tipo de infraestructura. Hablaríamos del tema de comunicación, vamos a poner pantallas en los museos, en los hoteles. Eh, Vamos a poner, no sé, se me ocurre hacer aplicaciones móviles, hacer la utilización de Big Data para saber cuántas personas con discapacidad llegan. Son datos que tal vez ni siquiera se dan en nuestros países latinoamericanos, pero que obviamente va por ahí el tema, ¿no? Si nosotros planificamos, nosotros hacemos justamente una planificación real, al momento de intervenir, nosotros vamos a saber qué es lo que vamos a hacer y a qué es lo que nosotros vamos a llegar. Todo depende mucho de la evaluación, obviamente, y de la inversión que se tenga que hacer, pero creo que la planificación va justamente por ahí. Súper bien y aprovechamos para mandarle muchos saludos a Sandrita Esparza. Qué gusto que también siempre nos está apoyando. Y también comentar aquí de Facebook, nos está mandando saludos Adriana desde Cuba, siempre anda por aquí acompañándonos. Nelcy de Tunja, Boyacá, en Colombia. Isabela desde Brasil. Julio de Perú. Víctor de Puerto Rico. Susan de CITAD, les mandamos muchos saludos. Ya les compartimos por aquí la liga para las personas con discapacidad auditiva y la gente que está cercana a las personas con discapacidad auditiva, que conoce sus necesidades, también nos puede ayudar a contestar esta encuesta. Saludos para Accesap hasta Argentina, muchos saludos. Gabriela, felicitaciones, Magíster Paula Andrade, gran representante a nivel Ecuador e internacional. Gracias por despertar el interés a más profesionales. Javier Alvarado, saludos desde México. Es un tema muy importante que debe ser considerado, ya que se requiere mucha atención de las autoridades y de la ciudadanía. María, buenas noches, saludos desde Mérida, Yucatán. Antonio Rojas, saludos desde Puerto Vallarta. Y bueno, aquí tenemos más saludos para todos. Se nos pasó rapidísimo el tiempo, estamos ya cerrando este streaming live. Te pedimos, Paul, si nos das nuestros últimos comentarios, alguna conclusión y dónde te pueden contactar. Claro que sí, Claudia. Pues bueno, siempre lo digo, yo creo que más que todo no es un gasto de palabras, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos venido haciendo durante mucho tiempo y hablo también contigo, Claudia, hemos venido haciendo muchas cosas. Hemos venido trabajando con el instituto, hemos venido trabajando con el observatorio, con la misma revista. Nos estamos haciendo escuchar y hay muchas personas que ya le están poniendo justamente el interés. Y eso es lo que a mí me llena justamente de emoción porque nosotros estamos ya tratando de incentivar a las personas y las personas están ya haciendo también sus pequeñas acciones. Yo por lo general al inicio empezaba haciendo eventos que se refieran justamente al turismo accesible, que se refieran al turismo inclusivo. Y para mí ha sido muy bueno que por fin muchas personas le han tomado la importancia y pues bueno, hemos seguido justamente en ese sentido. Bajo todo esto que hemos hablado, pues bueno, la planificación es lo más real que puede existir aquí, ¿no? Si nosotros llevamos algo totalmente desorganizado, no nos sirve de nada. Y si lo organizamos, es mucho mejor justamente para nosotros, para toda la sociedad, no solamente para las personas con discapacidad, ¿no? Y con esto, pues bueno, me despido, como lo pudieron ver en la frase que les había dicho al inicio, pues nosotros estamos encargados justamente de programar, de planificar, de proyectar y dar esas pequeñas acciones y mezclarlo, aparte del turismo accesible, aparte del turismo inclusivo, mezclarlo con un turismo social en el cual nosotros podamos crear la inclusión real que estamos esperando, ¿no? Me pueden encontrar en mis redes sociales, pueden buscar mi página en Facebook e Instagram como Turismo Accesible Cuenca, Ecuador. Eh, Pueden buscar también en mis redes, está mi número telefónico, estaremos sacando nuevos talleres, nuevas capacitaciones para este año. Nos frenó bastante el COVID, inclusive personalmente me cayó esto del COVID a mí también,
y por esta razón tuvimos que frenar muchas acciones hasta que nos estabilicemos un poco más. Entonces, vamos a continuar justamente con esto, vamos a continuar haciendo las cosas, vamos a continuar motivando a muchas más personas para que puedan también trabajar en esta temática. Es muy importante que nosotros como estudiantes, nosotros como empresarios, nosotros como profesionales del turismo podamos justamente generar acciones, así sean pequeñas, pero acciones que sean reales, acciones en las cuales todos nos beneficiemos. Con respecto al turismo accesible, pues crear accesibilidad no es nada difícil. Pueden visitar la página de Felipe Betancourt. Este tipo es un genio. El hacer una pequeña acción ya crea accesibilidad. Entonces, creo que está en manos de nosotros hacer estas acciones, ¿no? Si nosotros mismos nos dedicamos un poco, nosotros mismos aplicamos estas pequeñas acciones, pues vamos a tener un buen resultado. Y eso es lo que nosotros estamos justamente esperando. Desde acá, desde la ciudad de Cuenca, yo les mando un cordial saludo a todos los que nos están viendo en Facebook, los que nos están viendo en todas las redes sociales. Y pues, si algún día nos quieren visitar, pues créannos que estamos gustosos de, de poder recibirlos, ¿sí? También que no se olviden de leer la revista Iberoamericana de Turismo Inclusivo, que creo que es uno de los mayores aportes iberoamericanos que se han dado justamente en los últimos años. Te agradezco también, Claudia, por la invitación. De igual forma, un saludo a Omar, que nos está interpretando esta noche, y pues muchas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a ti y como bien lo comentas, ya estamos muy próximos a sacar nuestra nueva edición de la revista hablando de ciclismo adaptado. Muy pronto se las vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Apóyenos a compartir para que cada vez más personas se enteren de lo que es el turismo inclusivo, de, en este caso, hablar de la planificación y muchísimas cosas más. Los esperamos la próxima semana, igual miércoles 6 de la tarde, hora de México, para seguir hablando de inclusión. Muchas gracias a todos. Omar, muchas gracias por tu ayuda como intérprete. Nos vemos luego. Muchísimas gracias, Claudia. Hasta luego.